En primer lugar, bueno, buenos días a los cuatro por asistir a este webinar, tanto a Marc, Pilar, Irene y a Íñigo, por estar esta mañana aquí con nosotros y poder participar en el webinar sobre el estado de información no financiera organizado por la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana, con sede en la Universidad de Alicante, y bueno, y cuya temática es la transparencia en la gestión empresarial sostenible. Para empezar con este webinar, primero os voy a hacer una presentación a cada uno de vosotros para que nos podáis comentar lo que queráis al respecto de este tema y ya luego pasaremos a haceros las preguntas correspondientes a cada uno de vosotros. Así, en primer lugar, dar la bienvenida a Irene Bajo. Buenos días, Irene. Irene es la directora de la cátedra desde su creación en el año 2017. Además, es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y ejerce la profesión, la docencia, desde el año 1995 en el área de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, y además es miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género. Buenos días, Irene. Buenos días a todos. Vale. Ahora pasamos a Marc Agliata. Marc es director de comunicación de Agliata RS Company. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Luego también contamos con la presencia de Pilar Soria, que es coordinadora de responsabilidad social empresarial de FACSA del Grupo Jimeno. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, un placer. Y por último contamos con Íñigo Laizola, que es responsable de planificación e información no financiera de Iberdrola. Buenos días, Íñigo. Muy buenos días a todos. Buenos días. Así pues, ahora vamos a comenzar con las preguntas respecto al tema del webinar. Así pues, vamos a empezar con Irene. Hola, Irene, de nuevo. Hola. Nada, en primer lugar, bueno, estamos viendo cómo la responsabilidad social cada vez está siendo más importante en las empresas de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el papel que está desempeñando entonces la Cátedra de Responsabilidad Social? Usted como directora, ¿no? Si nos podía explicar el papel que desempeña la cátedra. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Efectivamente, el concepto de gestión socialmente responsable yo creo que está creciendo no solo en las empresas de la Comunidad Valenciana, sino en toda España y yo creo que a nivel internacional. Y el papel que puede desarrollar una cátedra pues es un papel modesto, pero yo creo que es significativo. Al final, una cátedra universitaria es una organización tiene una finalidad de divulgación, de investigación y de formación, y que además está financiada con fondos públicos. Y por lo tanto, lo que hacemos en la cátedra es efectivamente desarrollar investigaciones. Por ejemplo, acabamos de concluir 2 de ellas, una sobre empleo de discapacitados en el sector turístico, otra sobre territorio socialmente responsable. Realizamos también tareas de formación, como por ejemplo en materia de emprendimiento e innovación social, o acabamos de hacer un extraño curso de verano porque hemos terminado el 4 de noviembre, pero bueno, las circunstancias de este año pues son las que son, relacionadas con los efectos de la pandemia sobre el mundo del trabajo, y hacemos una labor fundamental de difusión, como por ejemplo la organización de este webinar, en el que lo que intentamos es difundir el concepto de responsabilidad social y que llegue al mayor número de empresas, y no solo empresas, todo tipo de entidades, porque cualquier entidad puede llevar a cabo una gestión de su actividad bajo principios de responsabilidad social, de sostenibilidad, con respeto a la diversidad, con inclusión, y ese es nuestro objetivo: dar a conocer la responsabilidad social y hacerlo a través de instrumentos que están al servicio de todos y a disposición de todos a través de la página web de la cátedra, como por ejemplo la revista digital Comunidad RS, en donde de una manera divulgativa tratamos de, como digo, difundir el concepto y conseguir que arraigue entre el tejido empresarial y entre todas las entidades de la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿considera que la gestión de la responsabilidad social corporativa está calando en las empresas de la comunidad o piensa que aún nos queda bastante recorrido para que esto pueda llegar a ser así?
Yo diría, aunque parezca extraño, yo diría que las dos cosas. Es decir, está calando y nos queda un largo camino que recorrer. Yo creo que hay determinados... primero hay un desconocimiento todavía, ¿no?, de lo que es la responsabilidad social, quizá el concepto de la sostenibilidad entendida más hacia el lado medioambiental, pero que no solo tiene esa dimensión, tiene una dimensión también social, laboral, territorial, cultural, pues es más conocido, ¿no? La sostenibilidad, tener una actividad más sostenible, está calando como una preocupación de los ciudadanos y de las empresas, pero también hay algunos mitos que hay que ir tumbando, ¿no? Por ejemplo, que para ser socialmente responsable hay que tener grandes beneficios, porque es una cuestión de qué hago con mis beneficios o a qué acciones sociales contribuyo o colaboro, y eso es algo que no es así. Gestionar de una manera responsable la actividad significa tener en cuenta los impactos de nuestra actividad, seamos quien seamos. Podemos ser una empresa, pero podemos ser la universidad, una ONG, una fundación, una administración pública. Tener en cuenta, como digo, esos impactos sobre todos nuestros grupos de interés, sobre consumidores, trabajadores, ciudadanos, el territorio, la cultura, etcétera. Medir esos impactos y procurar incrementar aquellos que son positivos y reducir aquellos que son negativos, con compromisos y con rendición de cuentas. ¿Hace falta mucho dinero? No, hace falta un cambio en la manera de entender cómo se gestiona la actividad de una entidad. Entonces, no es una cuestión tampoco de marketing o exclusivamente de ventas, no es una cuestión solamente de voluntariado o de acciones sociales esporádicas, como digo, es una manera de entender la gestión del día a día también con nuestros proveedores, con los consumidores, con los trabajadores, es decir, con todo el entorno sobre el que nuestra actividad, sea la que sea, y tengamos el tamaño que tengamos, generamos impacto. Y yo creo que sí, está calando, está creciendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Yo creo que tenemos un tejido empresarial pequeño, muy constituido en su mayoría por pymes. Hay que darles herramientas. La cátedra, por ejemplo, en su página web tiene una herramienta de autodiagnóstico muy sencilla para que aquellas empresas que no se pueden permitir un departamento ni hacer una gran inversión en materia de sostenibilidad, pues se hagan un autodiagnóstico y puedan conocer en qué punto están en materia de sostenibilidad, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones y planificar la actividad de responsabilidad social. Pero yo creo que podemos considerarnos optimistas. Hay una evolución positiva en las últimas décadas, y yo creo que como ciudadanía, incluso en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir, está incrementando el concepto de lo colectivo, de la responsabilidad social, del aporte, de lo que tenemos que aportar todos, seamos empresas, entidades, universidad, administración pública o ciudadanos, al interés común, a lo colectivo, ¿no? Perfecto. Y ya por último, ¿cree que existe actualmente la suficiente transparencia en la gestión empresarial sostenible en la Comunidad Valenciana? Yo creo que la transparencia es un contenido fundamental para hablar de una gestión socialmente responsable. Es decir, no puede haber responsabilidad social si la entidad de que se trate, insisto que no es solo una cuestión de empresas, no es transparente. Transparente quiere decir que esa entidad o esa empresa nos cuenta todo lo que hace y no solo aquello que nos quiere contar. Es decir, hay una medición de impacto, hay una rendición de cuentas y hay una publicidad o una comunicación de esos impactos y de los planes y de las acciones que se llevan a cabo. Por lo tanto, no puede haber responsabilidad social sin transparencia. Transparencia, objetividad, compromisos, rendición de cuentas, medición de esos impactos y comunicación. Y en este sentido, yo creo que la herramienta que venimos a analizar en este webinar es un paso más en ese sentido, que nos puede ayudar en un elemento que es fundamental en esto de la sostenibilidad y la responsabilidad social, que es la credibilidad. Otro de esos mitos que no he mencionado anteriormente y que había que eliminar, que erradicar, es que la responsabilidad social es una cuestión que tiene que ver con valores, con principios, son cuestiones intangibles que no se pueden medir y que, por lo tanto, con valores, como digo, que no se pueden medir y que no se pueden plasmar en un informe o no se pueden plasmar en un documento. Yo creo que eso no es cierto.
Cuando hacemos una actuación que mejora o reduce nuestro impacto negativo en el medio ambiente porque reducimos nuestra huella de carbono o medimos la calidad del aire. Cuando llegamos a un acuerdo con nuestros trabajadores para mejorar sus condiciones laborales, cuando le damos a los consumidores un canal, un sistema de quejas y sugerencias correcto, cuando elaboramos un protocolo contra el acoso, cuando ayudamos a nuestros proveedores y colaboradores a que ellos también sean socialmente responsables y sostenibles, estamos desarrollando una serie de acciones que pueden perfectamente plasmarse en documentos, que pueden perfectamente medirse y que además tienen que hacerse públicos a través de la transparencia y a través de informes. Por lo tanto, elemento fundamental de la responsabilidad social, la transparencia y la rendición de cuentas a través de informes como este de información no financiera. Perfecto, pues muchísimas gracias, Irene, por contestar las preguntas. Ahora pasamos a Marc. Bueno, buenos días, Marc, otra vez. Buenos días de nuevo. Buenos días. Nada, preguntarte respecto a qué problemas están encontrando las empresas a la hora de reportar su EINF, perdón. Su EIN, sí, pues a ver, yo sí, si te parece voy a empezar explicando brevemente este documento, ¿no? Que, como decía Irene, el Estado de Información No Financiera es un documento clave en la manera de entender la gestión de las organizaciones y empresas público y privadas actualmente. Yo, para empezar, quería deciros pues, el inicio, ¿no? de este Estado de Información No Financiera, que nos tendremos que ir al 28 de diciembre de 2018, cuando el Gobierno español pues, aprueba una ley llamada de Información No Financiera y Diversidad, que simplemente era una transposición de una legislación una directiva de la Unión Europea. En virtud de esta ley, y aquí está la novedad, por primera vez se obliga a las empresas o entidades de interés público a realizar un informe especial. Un informe especial pues, sobre cuestiones medioambientales, sociales, relativas al personal, respeto de los derechos humanos o asuntos relativos, por ejemplo, como la lucha contra la corrupción, el soborno, el famoso compliance, entre otros temas, ¿no? Pero insisto que la novedad de la ley es que se obliga por primera vez a un cierto número de empresas que luego veremos qué características tienen que reunir para estar en esa obligación. Ya que estamos en un webinar organizado por la Cátedra de Responsabilidad Social, me gustaría hacer mucho hincapié en que este documento, este Estado de Información No Financiera, es sin duda un valor añadido para las empresas que está vinculado a la responsabilidad social. No se trata, como decía Irene anteriormente, no se trata tan solo de informar, sino se trata de rendir cuentas sobre una nueva manera de gestionar siguiendo indicadores exhaustivos y comparables a nivel mundial. Y diciéndolo de nivel mundial ya vemos la importancia que cobra reportar de manera conveniente. Como digo, es un valor añadido y también es un valor reputacional. Se trata claramente de un nuevo icono de generación de valor reputacional que además va a estar controlado por unos nuevos actores que están surgiendo en el tema de la sostenibilidad, como son los reguladores y, sobre todo, los inversores, muy deseosos estos últimos de hacer inversiones socialmente responsables. También hay otros actores que son los más importantes para las empresas, que son sus stakeholders, sus grupos de interés. Desde luego que haciendo rigurosamente estos estados de información no financiera, vamos a fomentar un diálogo constante y muy riguroso con nuestros grupos de interés y seguramente vamos a ganar en lo que decía, en ese valor reputacional. Por tanto, estamos ante un punto de inflexión claro y definido que además aporta una clara diferenciación en el mercado para las empresas. Estamos hablando de un nuevo posicionamiento sostenible de las compañías que debe de seducir y debe convencer a partir de ahora a sus grupos de interés. La verdad es que las características de esta ley o la obligatoriedad de esta ley empieza por las grandes, pero tiene que ir transmitiéndose sin duda a las medianas y pequeñas. Por lo tanto, estamos ante un posicionamiento sostenible de las empresas, una diferenciación en el mercado que debe de trasladarse de las grandes
a medianas y pequeñas empresas. ¿Qué se pretende con el estado de información no financiera? Pues la ley tiene 3 objetivos básicos. El primero de ellos es medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto que los riesgos comportan para la sociedad, el grupo o la organización. El segundo es aumentar la sostenibilidad y la confianza de los inversores, los consumidores y de la sociedad en general. Y el tercer objetivo es prevenir, mitigar o atenuar los riesgos no financieros que la empresa haya identificado, no solo en la propia empresa, sino también, como decía antes Irene, pues en toda su cadena de suministro, los proveedores, contratación, bueno, todo tipo de grupos de interés que tengan que ver con la organización. En definitiva, medir, generar confianza y prevenir riesgos. ¿A quién afecta la ley de información no financiera? Pues la obligación de la EINF implica a empresas u organizaciones que cumplen con las siguientes condiciones. Su número de empleados debe superar las 500 personas. Deben de ser consideradas entidades de interés público o tienen que haber superado durante 2 ejercicios consecutivos 2 de los 3 criterios siguientes. Tienen que tener un activo en el balance superior o igual a 20 millones de euros, un importe neto de la cifra de negocios de 40 millones de euros y al menos 250 empleados de media durante el ejercicio. Una cuestión muy importante. La ley se aprobó en 2018, pero a partir de 2021 todas las empresas con más de 250 trabajadores, ahora, como decía, son 500, entrarán dentro de la obligatoriedad. Por lo tanto, nos vamos acercando mucho más a ese ejercicio de tránsito de las empresas grandes a las medianas y pequeñas. ¿Cómo se debe presentar el EINF? Aquí entro un poco más en aspectos técnicos. Las sociedades tienen 2 opciones para cumplir con dicha obligación. Incluir en el informe de gestión de la compañía el estado de información no financiera o emitir un informe separado de información no financiera en el que se indique de manera expresa que dicha información pues, forma parte del informe de gestión de la sociedad. Por tanto, informe incluido o por separado. Además, hay otro cierto número de obligaciones legales de aprobación y de publicación, como por ejemplo que se podrá publicar un informe separado con la información exigida a condición de que se incorpore por referencia el informe de gestión y se someta a los mismos criterios de formulación, aprobación, depósito y publicación del informe de gestión, porque es también parte integrante del mismo, aunque se haya publicado en un documento separado, como decía. Recordar que los administradores de la sociedad están obligados a formular el estado de información financiera, además en un plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social. Tiene que estar firmado este documento por todos los administradores. Además, el Consejo de Administración tiene como facultad indelegable la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información no financiera. Y, muy importante, la Junta General de Accionistas es el lugar donde se deberá incluir un punto separado en el orden del día para la aprobación del estado de información no financiera del ejercicio. Con lo cual vemos que no son baladí todas las cuestiones que nos plantea la ley. Una cuestión muy importante es quién redacta este estado de información financiera y la verdad es que en el mercado está habiendo, yo creo que muchas disputas entre diferentes profesionales a la hora de quién redacta, ¿no? Yo creo que, evidentemente, es una responsabilidad muy ligada al Departamento de Administración, al Departamento Financiero, pero su confección, mucho más allá de este ámbito financiero, implica a casi o a la totalidad de departamentos de la empresa. Es tal la cantidad de información y la transversalidad de la información que, sin duda, toda la empresa tiene que estar implicada, aunque yo creo que al final tiene que ser un documento que el Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social, o a lo mejor con elementos de autodiagnóstico, como también indicaba Irene, tiene que ser ese departamento el que le dé el visto bueno porque va a ser un documento muy importante de cara a nuestros grupos de interés y de cara a la imagen de nuestra empresa. ¿Qué marcos y estándares tienen que utilizarse para cumplimentar este estado de información no financiera? Pues deberá basarse en marcos normativos nacionales de la Unión Europea o internacionales. Hay 5 marcos que son los más utilizados. El primero de ellos es el que son los estándares del GRI, del Global Reporting Initiative. El segundo es una ISO, la AA1000,
que es un ISO que asegura la sostenibilidad de la empresa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, el Pacto Mundial, también conocido como Global Compact y sus 10 principios, y también los parámetros de la International Integrated Reporting Council. Estos 5 marcos normativos pues, son los más utilizados ahora mismo a nivel mundial. En España, a 2019, el 100% de las empresas ha reportado la información no financiera siguiendo los estándares de la Global Reporting Initiative. El 29% ha considerado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 16% ha utilizado el Pacto Mundial. El 6% restante pues, ha utilizado otros estándares. Para las empresas que nos estén viendo y quieran plantearse cómo organizarse el EIF, desde luego, estos últimos meses del año, este último trimestre, es fundamental para la identificación del alcance y los contenidos del estado de información financiera. Se tienen que determinar para que, una vez llegado el cierre del ejercicio en enero, empiece a formularse los estados de información no financiera, a redactarse, a ordenarse, para que en marzo aproximadamente estén ya redactados, ordenados y puedan someterse durante el mes siguiente, en abril, a una verificación externa independiente. Ya una vez con esa verificación externa independiente podríamos ir a la aprobación por la Junta General de Accionistas y luego el último paso de estas etapas y plazos pues sería pues llevarlo al registro mercantil para que sea aprobado y pueda colgarse en la web y darle la publicidad que marca la ley. ¿Qué es lo que debe contener un estado de información no financiera básicamente? Pues las políticas corporativas. Las políticas corporativas de una empresa o de una organización en la que también seamos capaces de contar los riesgos de esa empresa, los compromisos y la responsabilidad que tiene esa compañía y, sobre todo, los resultados de la aplicación de todos esos estándares con los que estamos midiendo nuestra actividad, nuestros impactos sociales, económicos y medioambientales. Riesgos, compromiso y responsabilidad y los resultados de la aplicación. Son la base sobre la que se sostiene el reporting de la información no financiera. También tenemos que buscarnos, marcarnos un objetivo y una estrategia para tener un propósito a largo plazo. No podemos responder a un documento administrativo para salvar el trámite. No, debemos tener un propósito a largo plazo como empresa junto con nuestros valores y nuestros compromisos. Solamente así tendremos un estado de información no financiera pues como tiene que ser, ¿no? Y también debemos dotarlo de un robusto sistema de gestión de riesgos. La disponibilidad de la información relativa a los principales riesgos financieros y no financieros, pues al final va a resultar determinante para que los grupos de interés, para que nuestros stakeholders nos crean, ¿no? Y si además aportamos este sistema de la gestión de los riesgos, vamos a ganar muchísimo en credibilidad. Al final, son cinco grandes ejes en los que se tiene que dividir el estado de información no financiera. El primero de ellos es la gestión medioambiental, con temáticas que nos van a sonar a todos como el uso sostenible de los recursos, el cambio climático o la economía circular. El segundo, ya he mencionado antes el compliance, pues la lucha contra la corrupción y el soborno y las medidas para prevenirlo, ¿no? Y tanto eso como el blanqueo de capitales. El tercer eje de lo que se reporta sería la información sobre las cuestiones sociales y las relativas al personal. Cuestiones tan importantes como la brecha salarial, la diversidad, la inclusión, la no discriminación, las relaciones sociales, la manera de organizar el diálogo social o la salud y seguridad y la seguridad de nuestros trabajadores bueno, pues este año, pues evidentemente tan encima de la mesa, desgraciadamente por la pandemia, pues tenemos que reportarla adecuadamente. El cuarto eje sería la información sobre la sociedad, sobre el entorno en el que nos movemos y, por último, la información sobre el respeto a los derechos humanos y cómo lo gestionamos. En definitiva, son 4 grandes bloques. Uno, destinado a cubrir o a contar los riesgos, cuáles son los riesgos e impactos asociados a cada una de las cuestiones que forman parte de nuestra empresa y cómo se gestionan a corto, medio y largo plazo.
cuáles son nuestras políticas para gestionar y mitigar estos riesgos identificados, los indicadores clave que elegimos para poder realizar el seguimiento de los progresos de la organización y cuáles son los resultados que vamos a tener con esas políticas. Una cuestión importante, el estado de información financiera tiene que estar verificado bien por un auditor de cuentas o un verificador independiente, de modo que nuestro informe cobra una credibilidad pues, a la altura de lo que nos demanda la ley. La verdad es que la ley no establece ningún requisito sobre el verificador, pero los auditores de cuentas son los que están tomando cartas en este asunto como grandes verificadores de que los datos que están en los estados de información no financiera pues son veraces. Para acabar voy a hablaros de 4 grandes retos que creo que están encima de la mesa de cara a los estados de información no financiera en el corto plazo. El primero de ellos es los sistemas de control interno de la información. En materia de información no financiera, el sistema de control interno efectivo es necesario no solo para aportar seguridad y confianza en los datos, sino además para ser capaces de realizar el debido análisis y seguimiento del comportamiento de los indicadores en los diferentes ámbitos de reporting. El segundo reto sería tener unos indicadores que sean homogéneos y comparables para poder trabajar en torno a la manera de reportar cientos de indicadores, como nos obliga la ley, especialmente los cuantitativos. Por tanto, una homogeneización y comparabilidad de los KPI. El tercer reto sería una evolución y mejora del desempeño. Yo creo que nos enfrentamos en los próximos años a un ecosistema empresarial en el que tenemos que desarrollar unos mecanismos, una estrategia de sostenibilidad en nuestras organizaciones de acuerdo a las necesidades y tendencias de un entorno cada vez más exigente, con lo cual nuestros indicadores, nuestra gestión de riesgo debe evolucionar al mismo tiempo que evoluciona el mercado. Y por último, también lo ha mencionado Irene, el último reto es la comunicación y el posicionamiento sostenible. Las empresas deben pensar que no se trata simplemente de un documento administrativo que cumple un trámite. Se trata de la mejor herramienta de diálogo y comunicación de la compañía con sus stakeholders y, sobre todo, un posicionamiento de valores, productos y servicios de una credibilidad incontestable al estar verificada también, como decía antes, por una tercera parte. Creo que, bueno, he hecho un resumen lo más rápido posible porque es un documento complicado, la ley es complicada, pero creo que he tocado diferentes aspectos que creo que a lo mejor cuando acabemos todas las exposiciones podremos volver sobre alguno de ellos y debatirlo. Esto es lo que os quería contar. Perfecto. Y nada, ¿cuál es su recomendación entonces a las empresas a la hora del reporting? Pues mi recomendación a las empresas es primero que lo hagan. Primero que lo hagan porque hay muchas empresas que se niegan a hacerlo porque hay cierto miedo a la transparencia, ¿no? a contar lo que se está haciendo y luego que se dejen llevar por los indicadores que están internacionalmente reconocidos y entonces pues no están haciendo nada extraño que no haga una empresa. Que hagan reporting que es muy sano. ¿Y cree que existe todavía cierto miedo a revelar datos? Sí, como decía, hay muchas empresas que te dicen no, esto no lo cuentes, pese a que es un indicador clave a la hora de contar tu gestión, sigue habiéndolo, ¿no? Por tanto, yo animaría a las empresarias y empresarios de este país, de la Comunidad Valenciana, pues que hagan un ejercicio de transparencia y que, pues bueno, comuniquen cuál es su gestión sobre sus impactos positivos o negativos sobre lo social, lo económico y medioambiental de su organización. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marc, por contestar a las preguntas. Y nada, pasamos ahora entonces con Pilar. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Buenos días. Nada, en primer lugar, preguntarle cómo ayuda FACSA a la conservación del entorno y cómo lo reflejan.
Pues nosotros desde FACSA el tema de la sostenibilidad siempre ha sido un valor latente en la cultura de la empresa y está integrada en la estrategia corporativa y reflejada también en todos nuestros planes de acción. Nuestro modelo de negocio está basado en la economía circular, teniendo como motor siempre la innovación puesta al servicio de la economía circular para conseguir la mejora de los procesos. Entonces, nosotros la intención es mejorar todos aquellos procesos que nos lleven a tres pilares fundamentales, que sería la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la valorización o lo que es la generación de recursos a partir de residuos. En nuestro caso, una empresa que se dedica al ciclo integral del agua, son necesarios multitud de recursos para que el agua pueda ser captada, pueda ser tratada, utilizada, consumida, depurada y después reutilizada y devuelta al medio natural. Por lo tanto, el objetivo de la economía circular es la eficiencia del uso de todos esos recursos. En FACSA, cuando hablaba del tema de la innovación, estamos desarrollando muchos distintos proyectos de investigación y desarrollo e innovación y podría apuntar algunos que se están desarrollando en estas materias, como por ejemplo la reutilización de las aguas residuales para su uso en la agricultura y la recarga de acuíferos, el desarrollo de tratamientos de regeneración de las aguas residuales para uso en la industria cerámica o generación de productos de valor añadido para la sociedad, como por ejemplo el biogás o los biofertilizantes, ¿no? Desde hace muchos años en el ámbito medioambiental y de la economía circular llevamos a cabo en las diferentes estaciones depuradoras de aguas residuales la valorización agronómica de los lodos, que se considera un residuo y lo convertimos en un recurso, puesto que prácticamente el 99% de los lodos resultantes del proceso de depuración al final son reutilizados como materia prima en el sector agrícola, puesto que su composición les convierte en una importante fuente de materia orgánica y elementos fertilizantes para usarlo en la actividad agraria. Y por otro lado, la valorización energética de los lodos, puesto que todo el biogás que se obtiene en el proceso de digestión anaeróbica del fango es un combustible gaseoso, fuente de energía renovable que al final utilizamos en las mismas plantas, en las mismas instalaciones, contribuyendo así a la eficiencia energética, ¿no? Y luego, como comentaba también en el área medioambiental, bueno, desde hace muchos años la empresa tiene implantados estrictos sistemas de gestión en cuanto a la gestión medioambiental, a la eficiencia energética, a la reducción de la huella de carbono y, como decía antes, a la innovación al servicio de la economía circular. Podríamos resumirlo así, podría enrollarme mucho más en el tema medioambiental, pero estas son nuestras líneas estratégicas básicas: la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la valorización. Perfecto. Bueno, ustedes aseguran que uno de sus compromisos es la igualdad de oportunidades. ¿Cómo han reflejado este objetivo en el estado de información no financiera? Sí, el compromiso de FACSA por la igualdad efectiva de trato, de oportunidades entre mujeres y hombres, lo ponemos de manifiesto con la implantación de nuestros planes de igualdad. Este año estamos en el 2021, acabará en nuestro tercer plan y empezaremos con el cuarto. Nuestro plan de igualdad de oportunidades, que se elabora bajo la colaboración y el asesoramiento de equipos expertos independientes tras un exhaustivo análisis de todas las necesidades del total de la plantilla de la empresa, ¿no? En el 2009 ya implantamos nuestro primer plan de igualdad, que fue visado por la Consellería, y actualmente ya, como decía, tenemos implantado el tercero, que también cuenta con el reconocimiento de la Generalitat Valenciana, el sello Fent Empresa Iguals en Oportunitats, ¿no? Tenemos el Comité de Igualdad, está totalmente formado en todos estos temas, y el hecho de que estos planes estén visados implica, por una parte, tener bien especificados los recursos necesarios para poner estos planes en marcha.
También implica establecer bien la metodología para realizar la evaluación y el seguimiento del plan y detallar todas aquellas mejoras que se vayan alcanzando. Vale. Y luego ya, por último, ¿cuál cree que es la información más relevante para sus grupos de interés en el estado de información no financiera que redactan? Bien, en general, bueno, en el estado de información financiera, desde luego hemos hablado de todos los aspectos que comentaba Marc, pero nosotros concretamente, fruto de las relaciones y el diálogo establecidos con los diferentes grupos de interés a través de las diferentes vías de comunicación, tanto internas como externas que existen en la empresa, pues conseguimos conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés y obtenemos la información necesaria para considerar que los aspectos materiales en nuestra actividad pues, son la formación y la motivación de las personas de la plantilla, sobre todo la seguridad, salud y el bienestar laboral, la concienciación medioambiental y la divulgación a la ciudadanía, la eficiencia energética, como comentaba antes, la medición y reducción de la huella de carbono, la economía circular en nuestro modelo de negocio en cuanto a optimización y reutilización de los recursos hídricos y la gestión adecuada de los recursos, y también englobando todo el compromiso social, que podría, si quieres, detallarte más todas estas líneas. Depende del tiempo que tengamos, pues os puedo contar, si quieres, pues en más detalle todos los contenidos que hemos plasmado en el EIF, tanto el desempeño como nuestros compromisos. Sí, claro, claro. O sea, tenemos tiempo, detállalos. Sí, pues nosotros, el EIF, como decía Marc, bueno, consideramos que es una buena herramienta para informar a los grupos de interés no solo sobre el desempeño de la empresa, sino sobre los impactos y los compromisos en materia de sostenibilidad. Nosotros, como estándar de reporte de sostenibilidad, hemos optado por seguir la guía GRI Standards, porque es el estándar internacional más reconocido y utilizado, permite una mejor comparabilidad gracias a sus indicadores y lleva implícito detrás un sistema de gestión estratégica de la responsabilidad social. En nuestro caso, el hecho de tener en la empresa diversos sistemas de gestión implantados y certificados hace que, bueno, facilita en gran medida la recopilación de toda la información y de los indicadores. Para nosotros, el EIM supone un profundo ejercicio de análisis, diagnóstico y reflexión sobre la sostenibilidad, y también es importante porque visibiliza los esfuerzos y los compromisos de la empresa, y los clientes y el resto de grupos de interés tendrán un mejor conocimiento, un conocimiento más claro de nuestra organización. Es importante también destacar que si el proceso de elaboración de este reporte se integra en la planificación estratégica de la empresa, contribuye a mejorar la gestión operativa interna, porque es una herramienta de evolución y de gran utilidad para la gestión de la mejora continua y la responsabilidad social corporativa. Contribuye a que las organizaciones nos marquemos objetivos, midamos nuestro desempeño y gestionemos el cambio con el fin de que nuestras operaciones sean cada vez más sostenibles. En cuanto a los contenidos del EIF, nosotros hemos reflejado nuestro desempeño, nuestros compromisos en materia de sostenibilidad. El compromiso por la sostenibilidad siempre ha formado parte de nuestra cultura empresarial y pretendemos seguir evolucionando nuestro modelo de negocio en esa línea. ¿Y de qué forma en FACSA contribuimos al desarrollo sostenible? Pues respecto a nuestro compromiso con el medio ambiente, como ya comentaba, desde hace años tenemos implantados estos estrictos sistemas de gestión que de manera voluntaria van más allá de la legislación, y ya comentaba antes en el ámbito medioambiental, la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la innovación. También tenemos la ISO en innovación. Después, en cuanto a nuestro compromiso social, pretendemos generar valor e impactar positivamente sobre la sociedad
en la que operamos a través de distintas iniciativas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, lo que destacaría es la mejora continua en materia de seguridad y salud, el fomento de la igualdad de oportunidades, la generación de empleo estable y de calidad, y el compromiso por la formación tanto a nivel interno de la empresa como de la sociedad en general a través de la concesión de becas, del apoyo al emprendimiento, de la creación de un ciclo de formación profesional sobre tratamiento de aguas y la colaboración con universidades para apoyar la investigación a través de diferentes cátedras. Tenemos una cátedra con la Universidad Jaume I sobre innovación en el ciclo integral del agua y otra con la Universidad Politécnica de Valencia sobre economía circular. Además, estamos fuertemente comprometidos con la divulgación de la cultura del agua y en ese sentido llevamos a cabo campañas de sensibilización, ofrecemos visitas guiadas a las instalaciones que gestionamos y lo más importante es que hemos puesto en marcha dos importantes proyectos educativos para dar a conocer a la ciudadanía el ciclo urbano del agua y concienciar sobre su uso racional. Se llaman el curso del agua, que está orientado a escolares de primaria hasta quinto de primaria, y después Conéctate al agua, que está orientado a alumnos de la ESO, bachiller, y también hemos ampliado el público objetivo. Ambos proyectos utilizan las nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada para lo que decía, pues para que la ciudadanía conozca bien todo el complejo ciclo urbano del agua y sobre todo concienciar para que se haga un uso responsable de este recurso vital y esencial. También fomentamos el deporte y organizamos a nivel interno, organizamos campañas sociales para apoyar diferentes causas solidarias con la colaboración altruista de las personas que forman FACSA. Al final, en definitiva, se trata de un compromiso de mejora permanente gracias a la implicación de todas las áreas de la empresa. Nosotros hemos coordinado el AIMF desde mi departamento, desde el área de responsabilidad social corporativa, ha estado supervisado por el departamento financiero y por dirección, pero aunque se haya coordinado desde aquí, ha sido labor de todos los departamentos, de todas las áreas de la empresa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pilar, por contestar a las preguntas. De nada, a vosotros. Pasamos entonces con Íñigo. Buenos días, Íñigo. Muy buenos días. Bueno, antes de empezar con las preguntas, ver si nos podías comentar al respecto de cómo habéis enfocado el estado de información no financiera. Pues muchísimas gracias. Lo primero por la invitación. Para nosotros la Comunidad Valenciana es una comunidad muy importante. De hecho, a mí personalmente, en nuestro departamento, de las 3 personas que dependen de mi equipo, 2 están SICAS en la Comunidad Valenciana, en Valencia concretamente. Una de ellas, Patricia, que está en la Conference Call, y otra persona, Thais, que es la persona que también nos ayuda en este proceso de constante evolución, ¿no? A mí me gustaría repasar un poco vuestras intervenciones porque la verdad me han parecido muy importantes diferentes palabras clave que habéis utilizado, ¿no? Irene, has comentado que está creciendo, que es un mensaje que hay que investigar, hay que formarse, hay que profundizar, hay que medir esos impactos, hay que ser transparente, hay que tener un compromiso. A mí esas palabras realmente me siento orgulloso, que son cosas que dentro de Iberdrola llevamos muchísimo tiempo haciendo, y es un proceso en el cual, por animar un poco a las empresas a las cuales va dirigida este proceso, es un proceso lo suficientemente largo y profundo, como bien ha dicho Marc, pero que tiene su rédito. Los inversores, los grupos de interés valoran muy profundamente todo este proceso de transparencia y todo este proceso de profundización en esta información no financiera, ¿no? Y como decía Marc, hablaba de medir, transmitir confianza, prevenir, la valoración por parte de los diferentes reguladores, de los diferentes inversores, y con la experiencia que tenemos dentro de Iberdrola es que los inversores no solo a nivel nacional están valorando esta información, sino que a nivel internacional diferentes agencias, tanto de rating como inversores institucionales, están pidiéndonos información muy profunda y de detalle de la información no financiera, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante destacarlo, que al final, como decía, es un proceso muy largo, es un proceso que requiere trabajo,
pero que al final obtienes sus réditos, ¿no? Y Marc, dabas aquí una serie de estándares, de marcos y estándares del GRI, de la A1000, de los ODS, de los pactos mundiales, de IRC, y nosotros adicionalmente a todos esos utilizamos el TCFD, ¿no? El Tax Climate Financial Disclosure, que el objetivo de eso es realizar un ejercicio de transparencia. O sea, al final esto no es una venta, para Iberdrola es una consecuencia de su estrategia. Y esto es importante remarcarlo. En Iberdrola, y ya entro un poco a la pregunta que me has realizado tú, Estefanía, nosotros publicamos el estado de información no financiera desde hace más de 18 años. Y es un proceso que, como bien digo, hemos evolucionado. Al principio se tenía una serie de requisitos y derivado de la necesidad y de los requisitos de los grupos de interés o de las demandas de los grupos de interés, hemos ido incorporando cosas adicionales a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, lo que nos ha permitido ahora, y estamos muy orgullosos de ellos, es que hemos creado un documento extenso y muy profundo. Tiene más de 500 páginas y que como consecuencia tiene dos vertientes. Uno, que externamente sea muy valorado tanto por nuestros grupos de interés y, como bien he dicho, tanto los accionistas, instituciones, reguladores, pero como los diferentes grupos de interés que conforman Iberdrola, proveedores, ONGs, la comunidad en general, el medio ambiente, todo eso es muy valorado. Es por dar un poco de empuje y de énfasis a esta nueva tendencia que para muchas de las empresas está siendo esta ley del 11 del 2018. Y luego internamente, es decir, es de suma importancia porque la compañía como tal está muy volcada a este estado de información no financiera, ve el valor que tiene externamente y por ello nosotros, al ser una empresa muy grande, y no solo a nivel mundial, sino a nivel interdepartamental, o sea, tenemos que coordinar más de 30 distintos departamentos, dado que como podéis conocer, tenemos una presencia internacional en muchísimos países, en los cuales a su vez tienen sus órganos de gobierno corporativo y hay que cumplir con todas esas demandas internas y que creemos un pack de información robusto, transparente y que concluya con todas las necesidades de los diferentes grupos de interés. Y por ello es importante que no solo debe estar lo suficientemente interiorizada, sino que al final luego tiene una consecuencia. El Consejo de Administración, como bien ha comentado Marc, tiene que formular ese estado de información no financiera y luego debe ser aprobado en unos lapsos de tiempo que no voy a repetir, que lo has dicho tú, Marc, perfectamente. Tiene que aprobar la Junta General de Accionistas, ¿vale? Entonces, para Iberdrola, esa ley del 11-2018, que de la noche a la mañana, por hacer un símil, nos ha exigido incrementar nuestros niveles de reporting de información no financiera. Y hablas del tema de verificación. Nosotros verificamos el estado de información no financiera desde hace más de 15 años. Entonces, ese proceso de revisión como tal, pues hay a muchas empresas que les puede suponer un problema, pero creemos que es muy importante porque ofrece una solidez de la información, ¿vale? Exhaustividad, eso es otro punto importante. O sea, hay que cumplir con los requisitos de la ley. Hablabas, Marc, que hay empresas que están un poco reticentes a ofrecer esa información. Nosotros hemos sido lo más transparentes desde el minuto cero de partido porque nuestros grupos de interés lo han exigido, porque se valora y creemos en que la plasmación en un documento, que nosotros internamente le damos un documento vademecum, en el cual está toda la información del estado de información no financiera, creemos que es muy importante, ¿vale? Y yo creo que hay otro punto que, si es una empresa de nueva creación, tiene la posibilidad de establecer una robustez en cuanto a la recopilación de la información. Nosotros dentro de Iberdrola, por las características de empresa dispersa que tenemos tanto a nivel mundial como a nivel departamental, como os comentaba, hemos creado una herramienta que permita captar toda esa información y tengamos una especie como de base de datos que lo que ayude es a tener toda esa información muy estructurada y que cualquiera que tenga que revisar esa información, ya sea gente interna, que auditoría interna revise esa información. Tenemos un nuevo departamento que se está creando y era uno de los puntos que ponías tú, Marc, de los retos, ¿no? de los sistemas de control interno, también se ha creado, que permita un poco poner orden y poner claridad en este proceso, ¿vale? Y para nosotros, como bien decía, esto es pues lo que es como unas cuentas anuales, es decir, estamos siendo transparentes porque nosotros tenemos dentro de nuestro ADN
este tema de la responsabilidad social corporativa, que los anglosajones utilizan ese concepto de ESG, vemos que el tener unos pilares fundamentales en el environmental, en el social and governance, tiene su traslación en la parte financiera. Y en el último Capital Market Days, y me estoy adelantando, la información que hemos plasmado ahí es que si nosotros hacemos bien las cosas a nivel de ESG, eso tiene una traslación desde un punto de vista financiero, una consecuencia desde un punto de vista financiero que lo hemos bautizado como SESG más F de Financial, ¿vale? Yo creo que eso es importante y por reiterar, Iberdrola tenemos una gran trayectoria, nos ha costado lo suyo, pero creemos que el compromiso interno que eso supone tiene sus réditos. ¿Por qué? Porque vas a dar una información de calidad, exhaustiva, que va a necesitar una constante evolución, pero que el mercado la va a valorar. Perfecto. Ahora pasamos a las preguntas. Y a preguntarle qué características tiene el empleo verde que ustedes consideran clave en el nuevo motor económico. Bueno, yo creo que el palabra empleo verde como tal a nosotros nos gusta mucho porque al final es una consecuencia real de nuestra estrategia de negocio. Nosotros somos una empresa verde con dos pilares fundamentales, que es la inversión, como bien sabéis, en energías renovables y en redes, aquello que son no contaminantes. Y para que os hagáis una idea, de las 75.000 millones de euros que pretendemos, que se tiene previsto invertir en el periodo 2025, el 90% será dedicado a este tipo de estrategia. Eso es muy importante. Con lo cual, eso es, dado que invertimos en tecnologías verdes, tiene una traslación muy clara en los empleos. Entonces, por daros dos cifras que a nosotros nos parecen muy relevantes, es que vamos a proceder a contratar 20.000 personas nuevas en el periodo 2025, ¿vale? Y no solo eso, sino la contribución que realizamos en los diferentes pilares, pueden ser las inversiones, puede ser la parte de fiscalidad, puede ser la parte de sueldos y salarios, todo el tema de aprovisionamientos de nuestros proveedores, tiene una consecuencia que vamos a contribuir a la creación de 500.000 puestos de trabajo en 2025 a nivel mundial. Yo creo que eso es importante remarcarlo, que el empleo y la estrategia de Iberdrola tiene una consecuencia directa en el empleo e indirecta inducida con esas más de 500.000 puestos de trabajo en el año 2025. Perfecto. ¿Y cómo gestiona Iberdrola su responsabilidad social corporativa? Nosotros, desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa, como bien decía, lo tenemos muy dentro de nuestro ADN. Entonces, en el último Capital Market Days, como ya os he adelantado, tenemos una slide muy clara y muy visual en la que permite dos conceptos que hemos tratado en esta reunión. Una es la parte de la RSC, que lo hemos bautizado en el ESG, y luego hemos tratado de ser transparentes y ponerle métricas, que es uno de los puntos que, si no me equivoco, Irene ha puesto encima de la mesa, ¿no? Que es la medición de esos impactos. Entonces, nosotros en la parte de ESG, en la parte environmental, como consecuencia de nuestra estrategia de inversión, tenemos claros impactos en emisiones, en biodiversidad, en consumo de agua, en las redes inteligentes y en I+D. Entonces, hemos puesto una serie de objetivos a 2022 y a 2025 en esas 6 características. Otro punto clave es la parte social, que decíamos que esto no es muy importante dentro de nuestros grupos de interés, la parte social, y hemos puesto una cuantificación en diferentes conceptos, como son las horas de formación, los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, el empleo generado, que ya os he comentado, las mujeres en la posición del liderazgo, la brecha salarial de género, que nosotros en Iberdrola tenemos una brecha salarial positiva a favor de las mujeres, nuestro plan de electricidad para todos y la fundación en millones de beneficiarios. Y le hemos puesto nombres y apellidos, y esto el trabajo también de Patricia, que está en la Conference Call, ha sido un trabajo interno muy profundo, porque esto requiere ese reto que también ponía Marc encima de la mesa, ser transparentes y poner una cuantificación de la información, ¿vale? Y todo ello tiene que tener un packaging, una especie de paraguas
que permita trasladar esta parte de environmental y de social con una governance, o sea, con un gobierno corporativo lo suficientemente robusto o muy robusto. Entonces, nosotros siempre estamos siendo líderes o tratando de ser líderes en las mejores prácticas de gobierno corporativo. Algo muy importante, que son nuestros proveedores, que como bien decía, toda esa inversión que realizamos a nivel global, tenemos que tener unos proveedores por detrás que tienen una consecuencia en un empleo, ¿vale? Y nosotros en la Comunidad Valenciana también hemos invertido muchísimo dinero y seguiremos haciéndolo, porque nuestro compromiso es con el llamado el global, ser globales, pero a su vez invertir de forma local en las diferentes regiones en las cuales realizamos nuestras inversiones, ¿vale? Y por último, y por ello no menos importante, es el tema de la ciberseguridad. O sea, nosotros somos un servicio esencial que debemos tener en cuenta cualquier tipo de ataque o posible vulnerabilidad en nuestros sistemas. Nosotros invertimos muchísimo dinero en cuanto a aseguramiento de la seguridad de nuestras instalaciones y de los diferentes recursos que se gestionan a nivel global. Iberdrola ha acuñado un término muy interesante denominado dividendo social. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este término? Pues el dividendo social es algo que, por resumirlo de forma clara, es la aportación de valor de forma directa, indirecta, inducida de las actividades que suponen para todos nuestros grupos de interés que son importantes y la contribución, por ende, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? O sea, nosotros desde Iberdrola apostamos por el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa y tratamos de maximizar como objetivo aquellos impactos positivos en las comunidades en las cuales operamos, ¿vale? Y nosotros tratamos de responder acerca con este dividendo social a aquellos asuntos más relevantes del sector y las importantes necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y a los retos más significativos de la sociedad. O sea, nosotros tenemos muchos grupos de interés, entre los cuales son el medio ambiente, el equipo humano, la sociedad en general, los proveedores, los clientes, los organismos reguladores, el equipo humano que conforma Iberdrola y los medios de comunicación. Entonces, para todos ellos hemos creado ese concepto de dividendo social y, para que os hagáis una idea, está recogido en nuestros estatutos sociales y aprobado por parte del Consejo de Administración en la política del Consejo de Administración General, con lo cual es un concepto que a nosotros nos gusta mucho decir que el dividendo social es esa aportación y esa traslación de una aportación de valor que está metida en nuestros estatutos y que no es un palabra marketingiano, que muchas veces ahí hemos dicho esa venta, ¿no? A nosotros nos gusta vender, nos gusta tener cosas tangibles que sean monitorizables y que tengan una cuantificación a poder ser numérica o, si no, al menos tener una cuantificación en un valor, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Íñigo, por contestar las preguntas y su participación. Gracias a todos. Nada, y para finalizar el webinar me gustaría preguntarle a Irene acerca de qué objetivos tiene la cátedra para el año 2021. Bueno, pues muchas gracias. Antes de comentarles esos objetivos, dar las gracias a todos los intervinientes. Creo que nos han aportado muchos elementos interesantes de reflexión. Yo creo que ha habido un concepto que no se ha dicho expresamente, pero que yo creo que impregna todas esas intervenciones, que es el de la materialidad. La materialidad quiere decir que cada entidad, cada empresa tiene que dedicar más esfuerzos a aquello que constituye su mayor posible impacto, ¿no? Lo que constituye su actividad fundamental. Y es importante esa materialidad, es importante identificar esos impactos más intensos, porque de esta manera conseguimos que nuestros esfuerzos se dediquen a mejorar aquello en lo que más impactamos, insisto, y aquello en lo que, por lo tanto, más podemos generar un impacto positivo a través de la colaboración, a través del diálogo, recordando que además facilita e incrementa la competitividad de las empresas, pero teniendo en cuenta que parece imprescindible, yo creo que, y crece esa conciencia social, que el sistema actual
tiene que transformarse, ¿no? En cuanto a la explotación de recursos, incluso en cuanto al hecho de considerar al planeta o a las personas como solamente recursos, que no lo somos, ni el planeta ni las personas. Y yo creo que esa transformación se está produciendo y tenemos aquí buenos ejemplos de ello, pero nos queda mucho camino por andar. Si hablamos de las actividades de la cátedra, pues como os he dicho anteriormente, tenemos una perspectiva muy transversal. La cátedra de responsabilidad social, aunque yo como directora soy jurista, no tiene una orientación específicamente jurídica. Tratamos de abarcar todas las cuestiones porque es, como digo, extraordinariamente transversal, pero sí que hay una serie de preocupaciones, yo creo que tenemos que abordar y que además se han incrementado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Habrá que abordar cuestiones de desigualdad. La desigualdad es un concepto que está creciendo, sobre todo una desigualdad económica, creo que hay que trabajar porque se produzca una mayor inclusión social y un mayor respeto a la diversidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto que yo creo que puede ser muy útil en materia de brecha digital, y hay que trabajar porque esa brecha no exista o al menos podamos ir reduciéndola. Lógicamente la sostenibilidad, la ciudad sostenible. Ayer hablábamos en unas charlas sobre territorio socialmente responsable, hablaba José María Cañelles de ciudades positivas, ¿no? De ciudades en donde la movilidad y el consumo sean más sostenibles, que sean más amigables, que sean más cercanas. Lógicamente la salud. La salud se ha puesto en el foco principal de nuestra preocupación. Nos hemos dado cuenta de que la salud individual no existe sin una salud colectiva, que la salud de las personas no existe sin la salud del planeta, y yo creo que en esa línea tendremos que seguir trabajando, ¿no? Con ciudades saludables, con centros de trabajo saludables. Y yo creo que como todo ello atravesado por el intento de que, como he dicho anteriormente, la sostenibilidad y la responsabilidad social cale en el tejido empresarial. Las grandes empresas son las que nos pueden permitir tener grandes ejemplos y ser un foco, ¿no? O ser una guía para las demás, pero esto tiene que ser un concepto que vaya creciendo y que, como bien decía Marc, se vaya extendiendo desde la gran empresa hacia la mediana, la pequeña, incluso la microempresa. Y un elemento que yo creo que es fundamental y es la implicación de la administración pública y de las administraciones públicas. La administración hace un gran ejercicio de contratación y de compra pública. Y esa contratación y compra pública, incluso las subvenciones públicas, tienen que responder a criterios de responsabilidad social y tienen que responder a criterios de inclusión, de diversidad. El precio tiene que dejar de ser el único elemento relevante para una administración pública a la hora de decidir con qué empresa o con qué entidad gestiona o contrata un determinado servicio, y además tienen una labor de difusión de la responsabilidad social, de hacer llegar esa responsabilidad social, por ejemplo, a las pymes a través de las agencias de desarrollo local, o la Generalitat Valenciana, por ejemplo, a través de las cátedras, no solo la financiación privada. Por tanto, esos 5 ejes, todos ellos enfocados además por el concepto de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que también está creciendo, que también está calando en la población. Así que tenemos un 2021, yo creo que apasionante, una etapa en la que además yo invito a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están escuchando a colaborar con la cátedra, a colaborar con otras cátedras, a colaborar con otras entidades y con esos grupos de interés, porque de la colaboración y del diálogo es de donde salen los mejores proyectos. Así que invitación a conocer la cátedra, a conocer sus redes sociales, su página web, invitación a colaborar con nosotros desde todos los puntos de vista y desde todas las entidades. Perfecto, muchísimas gracias, Irene. Y nada, y con esta invitación finalizamos el webinar de Estado de Información No Financiera. Muchísimas gracias, Irene, Marc, Pilar e Íñigo, por vuestra participación en el webinar. Y nada, espero que a la gente que nos escuche le parezca interesante y reflexione acerca de ello. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.